Bien, la última clase habíamos quedado en, habíamos llegado a analizar el tema de los ADC, habíamos empezado a mencionar las ventajas, las características de un ADC, habíamos empezado a analizar qué era el número de bits de un ADC, y habíamos empezado a mencionar el tema del error en un ADC. ¿Sí? Que si recuerdan el error en un ADC o el problema que yo tengo en un ADC, no, se lo conoce como error. El error en una ADC viene dado por la cantidad de bits, ¿sí? Porque como yo estoy trabajando con 8, 4, 16, la cantidad de bits que sea, tengo una diferencia, ¿sí? Porque 16 bits me permiten cierta cantidad de escalones. En el caso de 16 son 2048, 4096, bueno, los que sean. 10 bits son 1024 niveles, o sea, puedo tener 1024 niveles. Pero el mundo analógico tiene infinitos niveles. Entonces, cuando estoy pasando del mundo analógico al mundo digital, tengo ese problema, ¿sí? De que yo no tengo la misma cantidad de niveles en un mundo que en el otro. ¿Puedo arreglar eso? Y podemos arreglarlo un poco, podemos mejorarlo aumentando la cantidad de bits. Pero llega un momento en donde, por más que agregue bits, no gano nada, ¿sí? Porque puede haber una DC de 64 bits y no existe. Como poder existir lo podríamos fabricar, se podría llegar a hacer, pero el tema es ¿a costo de qué? ¿Sí? Después eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Háganme acordar hacia el final de la clase que les hacemos un par de cuentas para mostrarles por qué no podríamos llegar a tener una ADC de 24 bits, de 64 bits. Pero imaginemos una ADC de 10 bits, 1024 niveles. ¿Sí? Si yo tengo un volt de entrada, de señal pico, lo divido en 1024 niveles, ¿sí? Significa que yo tengo un volt, estaba justo haciendo algo de programación científica, un volt dividido 1024 niveles. Eso me queda por 1000, eso me está dando alrededor de un milivolt, ¿sí? Por nivel. O sea, cada vez que la señal de entrada varía un milivolt, a mí me está cambiando un bit de mi código. ¿Se entiende? ¿Cómo funcionaría eso? Sí, profe, algo vimos en taller, viste, con Piegario, Sí, sí, de nada, del Arduino. Viste que te perfecto. transforma Bien, los 5 volt en 1024 y todo eso. perfecto. Bien. Bueno, teniendo entonces eso en mente, ya teníamos qué eran los bits de la ADC y cómo podíamos asociar un nivel analógico a un nivel digital con cierto error. Mientras mayor sea el error, ¿sí? Más información perdemos nosotros de alguna forma. ¿Sí? Para reducir el error, aumento la cantidad de bits. Pero siempre vamos a lo mismo. Si yo aumento la cantidad de bits, estoy de alguna forma aumentando la potencia de procesamiento necesaria, ¿sí? Para llegar para hacer las mismas cuentas. ¿Sí? Supónganse que yo tengo que hacer la suma de dos muestras. No es lo mismo hacer la suma de 8 bits, ¿sí? De dos muestras de 8 bits, que hacer la suma de dos muestras de 24 bits. ¿Sí? Yo tengo que aumentar mi potencia de procesamiento. Bien, entonces no es que viene gratis aumentar la cantidad de bits. En base a esas cosas, ¿sí? A pensar en la cantidad de bits, en la velocidad que yo necesito, en el tiempo que yo necesito convertir, ¿sí? Porque no es que yo pongo un volt a la entrada e instantáneamente tengo el nivel de bits a la salida del ADC. ¿Sí? El ADC, imagínenlo como una cajita en donde entra una señal analógica y salen pines o pin, dependiendo si sea serio o paralelo la salida, con el dígito. No es instantánea la conversión, ¿sí? Tiene un tiempo de conversión. Puede ser chico, puede ser muy chico, ¿sí? Microsegundos, ¿sí? Pero no es instantáneo. Va a llegar un momento en donde quizás eso nos empiece a importar. Teniendo en cuenta eso, entonces la cantidad de bits, el tiempo de muestreo, el tiempo de conversión y demás, empezaron a aparecer distintas tecnologías de ADC, distintos tipos. Esos tipos, ¿sí? Nosotros de todas las tecnologías que hay, vamos a ver tres. ¿Sí? Y yo no pretendo que se las sepan de memoria ni cómo funcionan ni nada. ¿Sí? Yo lo que les digo, existen estas tres, para que vean cómo es que influyen los distintos parámetros adentro del ADC y por qué puedo tener dos ADC con misma cantidad de bits, pero distinto tiempo de procesamiento, ¿sí? Distinto tiempo de conversión. ¿Por qué es eso? ¿Sí?
¿Me interesa? Y normalmente no. O sea, para el 70% de las aplicaciones no te va a interesar qué es lo que tiene adentro. Ahora hay un 30% donde puede llegar a importar. Flash. Como el nombre lo dice, el más rápido de todos, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene adentro? Internamente son operacionales. Tantos operacionales como estados posible tenga la salida. ¿Sí? Yo tengo una ADC de 2 bits, tengo 4 comparadores. Tengo una ADC de no sé, 4 bits, tengo 16 comparadores. Y así. ¿Bien? ¿Qué tiene el flash? Sí, ¿alguien dijo algo? Bien. ¿Qué tiene el flash? Rapidez. ¿Sí? Es el más rápido de todos. De todas las tecnologías que vamos a ver, es la más rápida. ¿Por qué? Porque son comparadores. ¿Sí? Son electrónica analógica. Bien, y por muy raro que les suene, la electrónica analógica es la más rápida. ¿Sí? Es casi instantánea. Bien, a diferencia de la digital, que generalmente cuando hay algo digital en el medio, requiere de un procesamiento, requiere de, bueno, yo tengo que esperar a que venga el clock. No es que cuando se me canta lo hago, no, tengo que esperar el clock. Bueno, ese clock no viene instantáneamente. En la electrónica analógica entró algo, salió. ¿Me entienden? O repaso eso. No, se entiende. Sí, se entiende, se Se entiende. entiende. Bien. Se podría decir que una Entonces, comunicación así, no sé si satelital, pero vía antena es más rápida que por Wi-Fi, por ejemplo. Todo depende de todo. Si vos agarrás y estás mirando un partido en la televisión, en la TDA, en la televisión digital abierta, con tu antena, ¿sí? Y estás viendo el partido y te pones un auricular de la radio AM en el oído, el auricular va a estar 4 o 5 segundos adelantado de la televisión. Claro, sí, sí. ¿Lo experimentaron alguna vez eso? Estar mirando un partido y escuchar en algún lado el gol y 2 3 segundos mirarlo después en la tele. Sí, Sí, siempre sí. te llega antes por la radio, por eso no te conviene mirar los partidos con, con la gente con Bien, radios o televisión digital abierta porque te exacto, llega antes que por exacto. cable. ¿Por qué? Porque todo lo que te viene por la TDA, ¿sí? Tiene todo un procesamiento, o sea, el video lo capta la cámara, lo pasa a digital, que tiene un convertidor, un ADC, lo pasa a digital, lo empieza a masticar, ¿sí? Empieza a ver qué información redundante hay, porque la idea es optimizar el transporte de la información. Empezamos a ver qué información redundante hay, empezamos a codificarla, empezamos a ver cómo la comprimimos, empezamos a ver cómo la transmitimos, empezamos a mandar cualquier video que ustedes vean, está cortado en pedacitos. Si alguna vez les pasó de ver algo por la TDA, van a ver que por ahí la imagen se frisa de a cuadros. ¿Sí? Se frizó el cuadro de arriba a la izquierda, pero todos los demás siguen andando. ¿Me entienden? ¿Lo vieron eso? ¿Lo experimentaron alguna vez? Sí. No, Sí, pero profe. trabaja por frames, como todas las imágenes digitales. Trabaja por frames, pero además de trabajar por frames, trabaja por sectores. O sea, vos en la tele tenés 4 sectores, 8 sectores, la cantidad de sectores que sean ese frame. Después tenés otro frame, los mismos 8 sectores. Y por ahí llegó mal este sector de ese frame, pero el próximo viene bien, entonces se te frisa ahí y en el próximo lo refresca. ¿Me entendés? Entonces, sí, dale, Fran. No, sí, iba a decir que sí, pero ibas a seguir. Hay un montón de masticado en el medio de todo lo que es digital que en el analógico no está, porque en el analógico vos pones un bol en el micrófono del comentarista y ese bol viaja por el cable y aparece en antena. Amplificador más, amplificador menos, multiplicador más, multiplicador menos, pero está. Ustedes ya vieron que la modulación en AM es básicamente una multiplicación. ¿Sí o no? Todavía no lo vieron. ponele. ¿A qué te refieres con multiplicación? Que yo agarro la señal de entrada y la multiplico por la portadora. Tengo la señal del micrófono y la multiplico por la portadora. Este bloque que está acá es un multiplicador. ¿El hecho de la frecuencia, Bueno, decís? después al final de la clase les Creo que muestro un todavía no diagrama. multiplicamos señales. Bien, bueno, no hay problema, es que no sé por dónde andan con comunicaciones, nada más por eso. Bien,
Básicamente es una multiplicación. Entonces, un volt que pasa de 1 volt a 1,2 volts se multiplica casi instantáneamente por la portadora y aparece casi instantáneamente en la antena, que viaja casi instantáneamente hasta la radio, en donde lo recibe y casi instantáneamente lo pone en el auricular. Distinto esto a la televisión digital, en donde tenemos que comprimirlo, ver que es redundante, codificarlo, meterlo en frames. ¿Se entiende? El analógico es mucho más rápido. Por eso el ADC Flash es el más rápido de todos, porque es básicamente electrónica analógica. Bien. ¿Qué tenemos? Tenemos los comparadores que vimos el año pasado, ¿sí? Los ADC, perdón, los ADC no, los OPAM que vimos el año pasado. Cada uno de estos, ¿sí? Cada uno de estos que están acá, es un comparador. Si se acuerdan, el bloquecito era un comparador. Bien. Cada uno de estos comparadores compara la tensión de entrada. ¿Están viendo mi cursor? Sí, se ve, se ve. Sí, se ve, se ve. Bien. Cada uno de estos compara la tensión de entrada contra un divisor resistivo. ¿Sí? Si yo saco las cuentas, voy a tener acá abajo una tensión más baja que esta, que va a ser más baja que esta, que va a ser más baja que esta. ¿Se entiende? Vamos a decir, por ejemplo, que yo acá tengo 1 volt. En BREF tengo 1 volt. Bien, y acá tengo 1, 2, 3, 4. Entonces, estas caídas de tensión vamos a dividirla en 4. ¿Sí? Entonces, acá voy a tener 0,25, 0,5, 0,75 y 1. En realidad, al revés, perdón, mala mía. Acá voy a tener 0,125. Acá voy a tener 0,375. Acá voy a tener 0,675 y acá voy a tener 0,80. No. Bueno, no importa, 0,75. Vamos a hacerlo fácil. Las cosas que me hacen hacer. Voy a apagar la cámara porque los estoy dejando ciegos o ven bien. Se ve bien, profe. Bien. Se ve bien, se ve bien. Bien. En algún momento por ahí el sol empieza a quemar. Bien. Si yo tengo esto acá, ¿sí? Y yo tengo, vamos a decir que tengo rojo, un bol acá, ¿sí? Yo tengo 1, 2, 3 y 2 R sobre 2 son 4, ¿bien? Entonces voy a calcular la tensión acá abajo. La tensión acá abajo yo sé que va a ser la tensión de entrada por esta, por R sobre 2, dividido todas estas, ¿no? La suma de todas estas. Sí. 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 Tanto no pasó, che, desde AMESEA. Entonces tengo que, vamos a decirle, vamos a ponerle a este B0, B1, B2 y B3. ¿Bien? Entonces vamos a decir que B0 va a ser igual a BREF por la que me interesa, que es R sobre 2, dividido la suma de todas. ¿Qué tengo la suma de todas? R sobre 2 más R más R más R más R sobre 2. Tengo 4R. ¿Sí? 4R. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, sí. R con R se va y me queda que B0 es igual a BREF por 1/8. ¿Sí? O sea, 0,125 de vol. Si esto es un, o sea, si esto es un vol, estos son 0,125. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. B1 va a ser lo mismo, ¿sí? Pero ahora voy a tener, en vez de R sobre 2, voy a tener 3 sobre 2 R dividido 4R. R con R se va y me queda que B1 es igual a 3/8. ¿Sí? B2 va a ser lo mismo, pero va a ser 5/8. Y finalmente B3 va a ser igual a 7/8. ¿Bien? ¿Qué me termina dando eso? Eso me termina dando, vamos a dar vuelta, pero
sea, me termina quedando que yo acá voy a tener 0,112 volt, acá voy a tener 0,37, acá voy a tener, y ya no me da la cabeza, ¿sí? 3 dividido 8, no, 5 dividido 8, 0,62, bueno, cuando quieras, 0,62, y finalmente 7 octavos, queda 7 dividido 8, 0,87. Perfecto, te hago una pregunta. Bien. Sí, decime. En B0, cuando Sí. te queda 2 sobre 4, Sí. el resultado No te me queda quedaría... 2 sobre 4. No me queda 2 sobre 4, me queda 1 medio sobre 4. Ah, listo, ya está. ¿Qué? Listo, ¿Sí? era esa la Producto de pregunta. los medios sobre producto de los extremos. ¿Bien? ¿Sí, Facundo? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, producto de los extremos, digo producto de los medios, perdón. Bien. Entonces, ¿sí? Si yo, por ejemplo, acá, vamos a decir, tengo 0,5 de volt, ¿sí? Este 0,5 entra por igual a este, a este, a este y a este, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Entienden? Esperen que voy a cerrar las persianas atrás. Bien. Ahí estamos mejor. Bien. Entonces, el 0,5 entra por igual a todos. Bien. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que este comparador que está acá me está comparando 0,5 en la pata negativo y 0,87 en la pata positivo. ¿Sí? Si ustedes recuerdan del comparador, ¿qué voy a tener acá a la salida entonces? 87. Es un comparador, Uy, ya. Un B más. es un op-amp sin realimentación, por lo tanto tiene ganancia Claro. infinita. Sí, sí. Y entonces, La Un B fuente. más. la fuente, B más, ¿sí? En vez de decir B más, decimos que tiene un 1, sea cual sea la fuente. Sí, sí, sí. Bien. Venimos acá al segundo, ¿sí? 0,5 comparado con 0,62. ¿Qué vamos a tener acá? Uno. Otro También 1. un 1. Bien. Tengo acá, esto es una AND, es una NAND en realidad. 1 y 1. 0, ¿no? 1 y 1, 1. Como está negado, tengo un 0. Bien. Perfecto, bien, chicos. 0,5 sigue viaje hasta acá. Entonces tengo 0,5 en la pata negativa y 0,37 en la pata positiva. ¿Qué tengo acá en la salida? Ah, perdón. Mala mía, mirá. Acá hay un. Sí, hay una nota ahí. Sí, sí. Entonces esto es 0 y esto es 1. ¿Listo? Bien, venimos a este. Y en la pata de tercero. abajo tenés un 1 de la otra NAND. ¿Cuál? ¿En En esa del esta? medio, en el de arriba tenés un 1, digamos. Ah, tenés razón. Tengo un 1 acá. Bien, bien, gracias. Bien. Venimos al tercer comparador. Tengo 0,5 en la pata negativa y 0,37 en la pata positiva. ¿Qué tengo acá a la salida? O sea, voy a ponerlo acá. Acá tengo un 1, acá tengo un 1. Acá tengo un 0. ¿Todo el mundo entiende que acá tengo un 0? Sí, sí. Sí, Se alimentaban con fuente partida, ¿no? Estos. No, lo podés alimentar con lo que vos quieras. ¿Sí? Lo podés alimentar con fuente partida, lo podés alimentar con fuente común. ¿Sí? En función a con qué lo alimentas, te da la salida. Si yo lo alimento con fuente partida, voy a tener salida más positiva y menos positiva. Más BCC y menos BCC. ¿Sí? Como yo acá lo estoy alimentando con más menos 5 volt, por decir algo, podría ser 3,3, y esto sería lógica de 3,3, en referencia a lo que preguntó Giancarlo en el grupo. ¿Sí? Si yo esto lo alimento con más 5 y 0, voy a tener más 5 volt y 0 volt. Entonces ese 1 va a ser 5 volt y el 0 va a ser 0 volt. Genial. Bien. Ok. Acá tengo un 1 entonces y acá tengo un 0. 1 y 1, 1. Y de este lado tengo un 0. Bien.
Entonces, este 1 y este 0, ¿qué me dan? 0. Y acá la salida que tengo, 1. ¿Bien? Sí, sí. Sí, Bien, sí. y finalmente el último me va a dar lo mismo, voy a tener un 0, por lo tanto voy a tener un 1 acá, por lo tanto acá voy a tener un 1, por lo tanto acá voy a tener un 0. ¿Bien? Entonces el código de salida es 1, 0. ¿Se entiende? Sí, sí. Si esta tensión cambia y en vez de ser 0,5, vamos a decir que se va, no sé, digan ustedes un valor. En vez de estar en 0,5, ¿cuánto la Pero ponemos? Bein es la que cambia constantemente. IN es la que está cambiando constantemente, sí. Esa es la que voy a conectar a mi micrófono, a mi joystick, a lo que sea que estoy leyendo. Ah, Va a estar 0,9. constantemente. ¿Cuánto? 0,9. Pegó un grito de 0,9. 0,9. 0,9 volt. En ese caso, ¿sí? 0,9 con 0,87, vamos a borrar todo esto. 0,9 con 0,87, con transferencia del mono. Bien. 0,9 con 0,87 me deja un 0. Por lo tanto, tengo un 0. Acá, de vuelta, 0, 1, 0, 1. Te dejo un 1, profe, no un 0. ¿Acá? En la primera. En la primera Me deja un 0,9 1, con me 0. deja un 1, ya me parecía. Sí, tenés razón. Me deja un 1. No, me deja un 0. Porque el 0,9, Es más grande Es que el 0,87. 0,87. claro, por lo tanto tengo un 0, porque el 0,9 está entrando en la pata Entra la parte negativa. negativa, claro. Ah, pero entonces antes lo hicimos mal, porque cuando le ganaba le poníamos 1. Antes ¿Sí? lo hicimos mal. Y entonces. A ver, pará. No, pero le poníamos un 1 porque era 0,5 y le ganaba la 0,87 a 0,5 y el 87 entra por la Ah, parte claro, más. está bien. Ahora sí, ya entendí. ¡Ay, Franco! Mala mía, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Decí que gracias a Dios está el control Z. Bien, entonces Y el dijimos que control tengo un Y. 0 y el control Y. Entonces tengo un 0, acá tengo un 0, y acá digo tengo un 0, y acá tengo un 1, ¿sí? 0 y 1, 0, negado 1. Entonces tengo un 1 acá y un 1 acá. Y acá tengo 0 y 1, 0, ¿sí? 0 y 1, perdón, 0 y 1, 0, negado 1. 0 y 1, 0, negado 1. Y acá entonces, ¿qué me aparece? 1, 1. Y está bien que me dé eso, porque es el valor más alto. O sea, yo ya sé que corté tanto mi señal y estoy en el valor más alto. Más alto que esto no puedo ver. ¿Se entiende? Profe, me perdí en la última. Si tenés 1 y 1, ¿por qué tenés un 1 a la salida? Si está negado. Acá. Ah, en realidad es 0, 0. Sí, tenés razón. Esto debería ser 0, 0. Habría que ver cómo está contando este. Quizás está contando de abajo para arriba, ¿me entendés? O sea, el valor 0, si yo le pongo 0 bola a la entrada, por ahí tengo 1, 1. Y a medida que voy subiendo los valores, me va tirando, me va restando, ¿me entendés? No me entendés, ¿no? Yo sí. Ah, el resto, hay que ver cómo está funcionando este, pero... Sí, pero se entiende. Bien. Eso es otra cosa, es la codificación. Es cuando vos agarrás la hoja de datos y te dice, che, esto está codificado para arriba o para abajo. O sea, más extensión de entrada, más código a la salida, más va a ser mi dígito de la salida. Bien. Es lo de menos, es secundario. ¿Se entiende cómo funciona? Si tenemos tiempo, sí. No, la verdad que a mí no me interesa que sepan cómo es un DAC internamente. Es lo mismo, pero al revés. Pero si quieren, vemos como, aunque sea uno, les explico. Pero la verdad que para mí no aporta. ¿Entendiendo cómo es el ADC? O sea, lo que importa es el ADC, el DAC. Bueno. Pero después, si quieren, si tenemos tiempo más adelante, lo hacemos. No hay problema. Dale, profe. ¿Se entiende cómo funciona esto? Sí, la verdad que sí. ¿Se entiende por qué es rápido? Sí. Porque son toda electrónica analógica. No, profe, me están mintiendo. Hay una compuerta. Hay varias compuertas.
¿Y cómo son las compuertas adentro? ¿Cómo las vieron en digitales? ¿No eran 2 transistores cada compuerta? Los transistores son digitales, son electrónica analógica. En realidad no existe la electrónica digital, es toda analógica, ¿sí? Si no, pregúntenle a Intel si están teniendo problemas con la parte digital o con la parte analógica cuando hacen un procesador. Bien, este es el flash, ¿sí? Labura rapidísimo. ¿Cuál es el problema del flash? Bueno, yo acá tengo un flash de 2 bits, ¿sí? Tiene 4 comparadores. Supónganse 4 comparadores y 5 compuertas. Supónganse que yo ahora quiero un flash de 3 bits. ¿Cuántos comparadores necesito? 8. Bueno, quiero uno de 4, 16. Quiero uno de 10 bits. Bueno, mira, tenés que meter 1024 comparadores ahí adentro. O sea, 1024 OPAMs adentro del chip. ¿Podés? Y sí, hermano, pero va a consumir, va a calentar, va a tener pérdida, va a ser un desastre. ¿Se puede? Sí, se puede. Che, necesito uno de 24 bits. Vamos a hacer la cuenta. 2 elevado a la 24. Tiene que tener 16.777.216 comparadores. ¿Podemos hacerlo? No, hermano, descartadísimo. ¿Se entiende por qué está Dame una semana y te descartado? lo saco. ¿Cómo? De vuelta, Martín. Dame una semana y te lo saco. El problema es que te va a quedar una pastilla así. O sea, vas a usar, se llama DIE, DIE. Vas a usar el DIE de un procesador, de un Intel, para hacer un ADC. Mirá, hermano, no sabe, anda a los pedos y es de 24 bits. Es fabuloso, sí, pero necesita atucha para alimentarlo, ¿sí? Y ponerle un disipador que sea una lata de duraznos arriba, porque si no, no te enfría. ¿Se entiende? Sí. Bien. Profe, Bueno, sí, decime. viste que vos necesitas, o sea, a medida que vas teniendo más salidas, tenés más cosas, o PAMI, compuertas. Sí. Si vos juntás, ponele, vos tenés ahí 2 salidas, pero si vos querés de Sí. 4, no podés juntar 2 cosos, 2 flash, ¿me entendés a lo que me refiero? 2 diferentes. Sí, podés, por ejemplo, ponerlos en paralelo. Por ende. No, no podés. Te explico por qué. La tensión de entrada va a ser la misma para los dos. Entonces, si vos me decís, la tensión de entrada es la misma para los dos, ambos dos van a estar laburando con la misma tensión de entrada y van a tirar el mismo código a la salida. Lo que deberías hacer sería, de alguna forma, hacerle alguna manipulación a la señal para que el flash de abajo te haga el fino y el flash de arriba te haga el grueso. ¿Me entendés, Ignacio? Sí, le tenés que cambiar, porque si no te hace lo mismo. Exacto. Esa manipulación de la señal es un divisor resistivo, que es esto que está acá. Entonces, ¿qué estás haciendo? Con 2 flash, estás haciendo un flash cascadeado. ¿Se puede hacer? Sí, lo podés hacer, pero nunca te va a quedar como si estuviese todo adentro del mismo chip. Eso va a recibir ruido, va a consumir más, vas a necesitar de alguna forma configurar los dos para que funcionen en paralelo, porque después acordate que cada uno de estos chips, cuando los tenemos adentro del Arduino, el Arduino lo tiene cableado, lo tiene conectado, le da la frecuencia de cristal, le da la alimentación, le da todo. Cuando vos lo tenés que poner afuera en tu placa, todo eso lo tenés que hacer vos. ¿Sí? Sí, La tensión de referencia también. Claro, entonces se empieza a complicar. No se puede. ¿Qué pasa? ¿Es imposible? No es imposible para nada. Pero son todas cosas que vos vas a tener que tener en cuenta en el momento de diseñar. ¿Sí? Son posibles errores, son cosas a corregir. Salió mal, hay que corregirlo. ¿Entendés? Son un montón de etapas extra que vos hay que ver si se justifica que tengas esta velocidad, porque realmente el tiempo de conversión de esto es muy rápido. ¿Sí? Les tiro para que tengan una idea nomás. Estoy trabajando en un proyecto para la facultad en donde tengo que muestrear 4 pistas de sonido, ¿sí? A 44,1 kHz. ¿Sí? 44,1 kHz es un estándar de audio. ¿Sí? Cuando uno muestrea en audio y lo quiere trabajar con el resto del mundo, tiene que muestrearlo a una frecuencia determinada. La ADC que estamos usando creo que es de 16 o de 12, pero por ahí. Creo que de 12, no me acuerdo. Pero estoy mostrando 4 canales.
¿sí? Eso significa que esos 44,100 kHz, después se los explico, tengo que estarlo muestreando casi a 190 kHz, ¿sí? Porque son 4 canales, tengo que hacer 44,100 por 4. 44,1 por 4. 176 kHz. Para ese ADC, estoy usando la tecnología que sigue, que es aproximaciones sucesivas. O sea, estoy trabajando a casi 200 kHz con aproximaciones sucesivas, que es la siguiente tecnología, y ahora les voy a mostrar cómo anda, y es infinitamente más lento que esto. Entonces piensen que ya el de aproximaciones sucesivas, que es el que viene, que es la tecnología más empleada en ADCs, ¿sí? ¿Me puede mostrar esta frecuencia? Podés hacer lo que quieras, ¿sí? O sea, un flash es realmente para aplicaciones muy específicas en donde necesitas mucha frecuencia y donde estás dispuesto a sacrificar bits. Audio no es un lugar donde estés dispuesto a sacrificar bits. Ya vimos en la clase pasada que era lo que pasaba con la calidad del audio, cómo se iba al piso en cuanto empezaba a recortar bits. Obviamente, no es lo mismo 16, o sea, entre 16 y 10 se escuchan parecidos. De 10 para abajo y empezás a notarlo. Cualquier oído puede notarlo, ¿sí? No hace falta estar entrenado. ¿Venimos bien para acá? ¿Pasamos a la siguiente? Frénenme, chicos, porque Vale, yo entré ya en ritmo y le doy primero y empiezo a hablar y no me freno más. ¿Bien? ¿Venimos bien? Sí, sí, se entiende bien. Listo. Bien, perdón, dije la aproximación sucesiva y el que viene es rampa. Rampa. Básicamente esto que está acá es un filtro pasabajos con un comparador. Siempre va a haber algún comparador en cualquiera de estas tecnologías. ¿Qué es lo que yo hago? Yo entro con la BI, que es la señal del micrófono, para decir algo, ¿bien? Y alimento esto que está acá. Si ustedes se acuerdan de cuando vimos filtros activos el año pasado, esto es un filtro pasabajos, ¿sí? Es un filtro pasabajos de tal forma, ¿sí?, que es un filtro pasabajos muy fuerte, ¿sí? O sea, yo me quedo con realimentación, sí, es realimentación negativa. Es un filtro pasabajos tan fuerte, ¿sí?, que cualquier señal que venga en la entrada, el tipo la convierte en una rampa lenta, muy lenteja, ¿bien? Entonces, lo que ustedes van a ver, yo acá voy a poner la tensión de referencia, ¿bien? Y este que está acá está trabajando como comparador. Entonces, si yo pongo 1 volt a la entrada, este capacitor va a tardar en cargarse 10 milisegundos. No van a ser 10 milisegundos, va a ser mucho menos, pero vamos a poner números. 10 milisegundos. Con 1 volt tarda 10 milisegundos en cargar. Entonces, la tensión a la salida, esta VO, va a empezar a subir así, despacito, 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 hasta que llega la tensión de referencia. Cuando llega la tensión de referencia, este comparador que tenía la salida en 1, ¿sí?, cuando los dos son iguales, en realidad un pelito después, ¿sí?, esta tensión va a pasar a 0. ¿Lo ven eso? Sí. Bien. Cuando eso pasa a 0, ¿sí?, entra en la lógica esta del contador, ¿sí?, y lo que hace es, el contador este está cronometrando la distancia entre ceros. ¿Qué pasa? Cuando este nivel llega a 0, esta llave que está acá se cierra, cortocircuita este capacitor y lo descarga, haciendo que la tensión baje a 0. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Cuando la tensión baja a 0, esta salida vuelve a estar en 1. Y abre la llave. ¿Se entiende? Y vuelvo a cargar el capacitor. Sí, sí. Vuelve a arrancar el capacitor. Sí, Franco, repetime. Es muy lento porque cargar un capacitor a X tau y descargarlo. A eso vamos. Despacito. Pero sí, tenés razón. Es más lento que el flash. Pero sí. Pero ¿qué pasa acá? Esta lógica de control, lo que está mirando es que una entrada pasó de 0 a 1 y volvió a 0. Y va a volver a 1 y va a volver a 0 y va a volver a 1 y va a volver a 0. ¿Sí? De acuerdo a esto. ¿Qué hace la lógica esta de control? Lo que está haciendo está contando el tiempo entre pulsos. ¿Sí? Tardó 10 milisegundos el primero.
El segundo, suponete que ahora la tensión que entra son 2 volts. Esta rampa va a ser más rápida, va a cargar en menos tiempo, porque es un capacitor. Si yo le doy más tensión, toma más corriente y carga más rápido. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces la rampa ahora va a pasar a ser esta. Entonces el tiempo entre ceros y 1 se achicó. Entonces lo que está haciendo esta lógica de control está contando el tiempo entre pulsos, entre ceros y 1, ¿sí? Y él ya sabe que si el tiempo es más corto, la tensión es más alta. Y sabe la proporción entre tiempo y tensión. Porque él conoce todo este circuito, esta lógica está programada con esta resistencia y este capacitor. Entonces sabe que si tardó 10 milisegundos, va a ser 1 volt. Si tardó 5 milisegundos, van a ser 2 volts. Si tardó 30 milisegundos, va a ser medio volt. Por decir algo. ¿Me siguen? Sí. Genial. Bien. Y ahí es donde está la lentitud de esto. ¿Sí? ¿Por qué es lento? Y porque tengo que esperar que se cargue el capacitor cada vez. ¿Sí? Cada vez que yo quiero saber un valor, tengo que esperar que se cargue el capacitor. Bueno, en función, después internamente la lógica de control lo que hace es, bueno, yo sé que internamente son 2 volts, listo, el código para 2 volts es tanto. Busco en una tabla, código de 2 volts, pum, lo pongo en los pines de salida. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Profe, Sí. ¿qué pasaba cuando el capacitor se cargaba, o sea que llegaba a la ABO era igual a BR? El comparador que está acá, ¿sí? Cambia su estado. Fíjate que la tensión del capacitor va a la pata negativa. ¿Sí? La tensión de referencia son siempre 5 volt, 3 volt, 1 volt, lo que sea. ¿Sí? La tensión de referencia es tu tensión máxima, la tensión máxima que puedes ver. Entonces, si vos acá tenés, en BR tenés, no sé, 4 volt, cuando esto llega a 4 volt, el comparador tiene las dos iguales. Un picosegundo después, esta tensión es apenas más grande que esta. Entonces el comparador dice, ahora gana la menos. Entonces manda la salida a menos VCC. Cuando la manda a menos VCC, cierra esta llave, cortocircuita el capacitor y lo descarga. Y al mismo tiempo la lógica de control toma en cuenta que entró un cero. Lo hacen en ese microsegundo. Sí, sí. En realidad tiene todo este tiempo. El tiempo de descarga del capacitor para hacerlo. La llave esta tiene una retención, o sea, no es que se cierra y abre. Se cierra, espera un tiempito y abre. Genial. Bien. Buenísimo, gracias, profe. No hay ¿Qué tiene esto? Y es más lento que el flash. ¿Sí? Mucho más lento. Y comparándolo con el flash, sí, es mucho más lento. Pero, ¿sí? Si yo quiero más calidad en este ADC, ¿sí? No tengo que mejorar nada de esto. Lo único que tengo que mejorar está acá adentro. Es en la lógica de control. Si yo tengo un cronómetro mejor adentro de la lógica de control, ya tengo más bits. ¿Se entiende? ¿Y el cronómetro qué es? Y el cronómetro son electrónica digital. ¿Sí? Transistores digitales que no consumen potencia, que no ocupan espacio. La diferencia grande entre la electrónica digital y la electrónica analógica es que la electrónica digital la podemos miniaturizar un montón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no consume corriente. No necesitamos energizar transistores, tomar etapas de salida. Sí, Ignacio. Sí, no hay problema, vi que se desconectan, no hay drama. Gracias, Ignacio. Bien. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo mejorar este ADC? Si yo mejoro este ADC, lo que estoy mejorando es la lógica de control. Pero no tengo que agregar más operacionales, no tengo que agregar más electrónica analógica. ¿Estamos bien? Eso sería el doble rampa que hice ahí. No, el doble rampa tiene otra característica que es para mejorar el tiempo de conversión. ¿Sí? Lo que hace el doble rampa es esta rampa de subida, la divide en dos rampas, rampa de subida y rampa de bajada, y el tiempo de conversión es constante, o sea, tarda lo mismo, porque fíjate que acá tarda distinto tiempo si es 1 volt a 2 volt, entonces tiene un tiempo de conversión variable. Eso a veces puede ser un problema. El doble rampa, que no lo vamos a ver, tiene el tiempo de conversión constante, ¿sí? Labura un poco más en la parte analógica y sigue funcionando por cronómetro, pero no funciona por cronómetro.
pero es otra tecnología. Es una mejora sobre pero no me interesa que lo vean porque, o sea, generalmente esto no existe más, existe el doble rampa. Pero si entienden cómo funciona esto, van a entender cómo funciona el otro. Es más complicado, nada más. Pero de vuelta, como no se los pienso tomar, ustedes nunca van a abrirle el capó a una DC para ver cómo está hecho por dentro, no lo vemos. Son parte de la Listo. Y finalmente, las aproximaciones sucesivas. El de aproximaciones sucesivas diría yo que es el más lento, ¿sí? A chequear, ¿sí? No estoy seguro que sea el más lento, pero es el más usado, ¿sí? Porque es el que me permite mayor escalabilidad, ¿sí? O sea, yo toqueteando muy pocas cosas, aumento la cantidad de bits. Las aproximaciones sucesivas lo que hace es, tengo esta llave S1, ¿sí? Y este AIN-NP es la entrada, es el BIN. Lo que hace esa llave es, cierra, carga el capacitor CSH y abre. O sea, yo tomo una tensión de referencia. Esto es lo que se llama sample and hold, ¿sí? Muestreo y retención en español. Se los escribo. Sample and hold o muestreo y retención en español. ¿Bien? Toma una muestra de la entrada, toma una muestra de la tensión de entrada y eso lo mete en un comparador. Entonces, suponete que yo estoy teniendo la tensión que viene así en el micrófono y cuando cierro la llave, ¡pum!, me quedé con el valor instantáneo de la tensión. 1 volt. Ese 1 volt queda cargado en este capacitor y como este capacitor no tiene contra qué descargarse, porque suponemos que la corriente de entrada acá es 0, a este comparador es 0, no tiene contra qué descargarse, lo tiene. Tiene ese volt constante ahí clavadito. ¿Bien? Este comparador, entonces lo que hace es tira un 0 a este registro de n bits. ¿Bien? Este registro de n bits lo que hace es, mientras tengo un 0 acá, empiezo a sumar. O sea, cuando tengo un 0 yo acá, este registro suma. O sea, arranca en 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y ese número sale por acá y se conecta a este DAC. Este DAC es lo mismo que una DC, pero al revés. Toma un número digital y lo convierte en un valor analógico. Entonces, cuando recibe el valor 0000, pone 0 volt. 00001 pone 0,12 volt. 0010 pone el valor 0,02 a la salida. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Mientras este va sumando valores, esta tensión acá va subiendo. ¿Sí? Y este comparador, mientras esta tensión siga siendo más chica que esta, ¿sí?, este comparador va a seguir tirando un 0 acá. Entonces, este va a seguir sumando valores. ¿Se entiende? Sí, sí, bro. Sí, sí, Bien. ¿Cuándo va a dejar de sumar valores? Cuando esto cambia a 1. ¿Y cuándo cambia en 1? Cuando esta salida, esta tensión, es igual a esta tensión. Si esas dos tensiones son iguales, significa que yo encontré el valor de tensión para la salida. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, Entonces lo que están viendo acá es que ese valor de tensión sale y me lo dan a mi chip. ¿Sí? Ahora, cuando este valor pasa a 1, este registro de n bits deja de sumar y empieza a restar. Entonces resta 1. Significa que entonces esta tensión baja. ¿Sí? Cuando esta tensión baja, ¿sí?, esto vuelve a irse a 1. Entonces vuelve a sumar. Vuelve a bajar a 0. Vuelve a sumar, vuelve a restar, vuelve a sumar, vuelve a restar. Y pasa lo que está pasando acá. Cuando llego al valor de tensión y las tensiones son, estoy entre dos valores de coso, el aproximación sucesiva se queda ahí. ¿Sí? Cambiando, tac, 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 se queda bailando. ¿Me entienden? Sí. Sí, Sí, sí. sí.
va cambiando el último bit, o el bit que corresponda, va cambiando 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué se usa esto? O sea, esto es una porquería, dirán ustedes. Y yo te digo, no, es fabuloso. ¿Por qué? Porque después de un tiempo de arranque que vos tenés de aproximaciones sucesivas, ¿sí? La señal va acompañando a la aproximación, porque suponete que ahora la llave 2 se conecta para descargar el capacitor, se abre, se cierra la llave 1, se toma un nuevo valor de tensión, y esto continúa, ¿ven? Tac, 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 va avanzando así, ¿sí? ¿Por qué digo que es fabuloso? Porque siempre mi convertidora DC va siguiendo la señal de entrada. Entonces esto es muy rápido, porque yo siempre tengo que sumar uno o dos valores o restar uno o dos valores. ¿Sí? Si mi ADC es igual de rápido que mi señal a analizar, ¿sí? Voy a estar siempre siguiendo la señal bien. ¿Me siguen? Sí. Bueno, entonces, ¿qué costo tiene esto? Y que tu ADC tiene que ser rápido como tu señal. Y sí, hermano, si yo no estoy comprando un ADC para poder mostrar la señal que estoy analizando, no me sirve. Entonces, siempre mi ADC va a tener que ser acorde a mi señal. Entonces, esto anda 10 puntos. Es barato, entre comillas, porque tengo un solo operacional, ¿sí? Y después tengo un registro de N-bits, que estos salen 2 mangos. Salen 2 mangos, me refiero a, ustedes chicos, de vuelta, piensen en que yo no estoy poniendo componentes en un protoboard, ¿sí? Estoy poniendo transistores en silicio. O sea, ¿qué es barato ahí? Espacio. Espacio y energía. Entonces es barato porque hacer un registro de N-bits es re barato, ¿sí? Son meramente transistores que van cambiando 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Sí? Tengo, no sé, un registro de 1024 son 10 transistores. Más toda la lógica extra para mantenerlos. ¿Se entiende? Por eso les digo que es piola esto. Bueno, profe, pero acá tenés un DAC. Y sí, ahí es donde este se complica un poco. Pero dependiendo del DAC, dependiendo de lo que vos manejes, esto anda en el 99% de las situaciones. O sea, no sé, no conozco los números, pero imagínense que el 80% de los chips que ustedes compran con ADC interno tienen este. Salvo que ustedes compren un ADC externo que necesiten una característica en particular, seguramente dentro del chip tienen uno de estos. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Los bombardeé, los maté, vienen bien, tienen pulso, les agarró coronavirus alguno o algo de eso. Vamos bien, vamos bien. Por el momento no. Un poquito quemado Sí. yo, pero bueno. Yo tengo un poco de todo, profe, pero creo que ando bien todavía. Bien, bien. No, ninguno anda bien, Valen. Ni yo estoy bien. En especial yo no estoy bien, ¿sí? Ustedes todavía tienen salvación, ya están en quinto, mucha no les queda, pero... Sí. Sí. Bueno. No, exactamente. Si vas al técnico no estás bien. Bien. Pero esa mancha no se quita, por suerte, ¿no? Si vas al técnico, esa mancha no se va. Bien. Antes de cerrar la clase de hoy, les quiero hablar del parámetro, uno de los parámetros importantes para definir qué es un ADC, ¿sí? Y es la frecuencia de muestreo. A ver. No es lo mismo estar usando un ADC lo tengo lejos, para leer el joystick de la Play, ¿sí? O sea, un joystick analógico, ¿sí? El de las palanquitas, lee entradas analógicas. Digo, no es lo mismo estar a fondo que estar a la mitad, ¿sí? O sea, un control analógico requiere un ADC. ¿Y qué estás leyendo? Estoy leyendo el valor de un potenciómetro, ¿sí? Armo un divisor de tensión y lo que estoy leyendo es cómo se mueve el potenciómetro en esa resistencia y yo mido el valor de tensión de esa resistencia. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces no es lo mismo leer el joystick de una Play que estar leyendo, ¿sí? En la entrada de un micrófono, ¿sí? Que estar leyendo, no sé, no se me ocurre nada ahora, ¿bien? Pero se entiende que esos dos ejemplos que yo les doy tienen características muy distintas. A ver, ustedes, ¿cuánto pueden mover para arriba y abajo el joystick por segundo? ¿2 veces? ¿3 veces? Dice una barbaridad. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí.
Entonces, ustedes, el ADC que van a meter ahí adentro, va a tener que ser capaz de leer un cambio completo cada 200 milisegundos, 100 milisegundos, dice una barbaridad, pasar de mínimo a máximo en 100 milisegundos. ¿Sí? ¿Querés irte al extremo? 50 milisegundos, listo, ponemos un ADC de 50 milisegundos, o sea, leemos 50 Hz. Este ADC tiene que ser capaz de leer, perdón, 20 Hz. ¿Bien? Ahora, el ADC que va puesto en una, no sé, en una guitarra, en un bajo, en un piano, ¿sí? ¿Qué tiene que ser capaz de leer? Frecuencias del audio, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia del audio? Y mirá, dependiendo del instrumento puede llegar hasta 20 kHz, ¿sí? Entonces ahí tiene que poner un ADC que sea capaz de manejar esas características, ¿sí? Bien, ¿y cómo hacemos? O sea, ¿dónde determino yo? ¿Dónde me cierra eso? Bueno, eso depende de la naturaleza de la señal y de qué quieras vos mostrar. Si yo estoy mostrando un control humano, ¿sí? 50 Hz está más que bien. 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, dice una barbaridad dependiendo del control, ¿sí? Ahora, si yo estoy mostrando una señal de audio, ¿sí? Y hay algo que mirar ahí. Ahí es donde vino este tipo, Nyquist, hizo una investigación y determinó un criterio. Ese criterio te dice que vos, la frecuencia de muestreo que tenés que trabajar, tiene que ser mínimamente el doble de tu frecuencia de señal. O sea, yo quiero llegar a los 20 kHz de audio, tengo que muestrear a 40. ¿Sí? Como mínimo. O sea, vas a muestrear 39, no vas a llegar a los 20 Hz. ¿Sí? Si estás mostrando 39 kHz, no vas a llegar a ver a los 20 kHz de audio. Escuchar, en nuestro caso. ¿Se entiende? Sí, sí. Inclusive, ese doble que él establece, ¿sí? Es el teórico mínimo. O sea, cuando venís a la realidad, necesitas más que eso. ¿Qué tanto más? Bueno, ahí depende de cuál sea tu electrónica, tu realidad, ¿sí? Entonces, por eso el estándar de audio es de 44 kHz, porque dijeron, bueno, che, vamos a irnos un 10% más, porque obviamente no podemos llegar al ideal. ¿Yo quiero mostrar los 20K de audio? Sí, bueno, vamos a tener que irnos un poco más para arriba, no podemos mostrar a 40 kHz, tenemos que mostrar más. ¿Cuánto? Poner un 10%, 44. ¿Sí? Y el 44, antes había uno que era 48, ¿sí? Se habían ido un 20% más arriba. Bien, todo depende del estándar que ustedes estén manejando. Ustedes ahora estarán pensando en los proyectos, ¿sí? Los proyectos están diciendo, bueno, ¿qué quiero mostrar yo? No, yo quiero mostrar una fotocélula, ¿sí? Una fotorresistor para saber si prende o apaga, o cuánto está cambiando la luz que yo tengo. ¿A qué frecuencia tenés que mostrar? ¿Qué tanto va a variar la luz? ¿Qué quieres ver? ¿La luz del día? Tenés 24 horas para analizar, hermano. Podés medir tranquilo. Claro, te sobra. Un hertz te sobra, ¿sí? Un hertz implica que, sí, como recontra mucho, podrías medir a, no sé, 0,01 hertz, ¿sí? Después me vas a tener a mí como boludo poniéndote la mano ahí arriba 10 segundos hasta que cambia, pero sí. ¿Sí? Si vos querés hacer algo que siga el sol, te recontra sobra un hertz, ¿sí? Porque el sol no se mueve una vuelta por segundo, ¿bien? Ahora, querés hacer algo que muestre audio, que lo descarto para los proyectos que estamos planteando nosotros, y vas a tener que elaborar. Vas a tener que elaborar bastante. Vas a tener que elaborar muy rápido, me refiero. ¿Sí? Van a ver que empieza a gotear el ADC del sudor. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno, si ya está, entonces si no hay preguntas, los libero, chicos. Quedamos para la semana que viene. Dale, profe. Dale, profe, nos vemos. Dale, Nos vemos. profe. Nos vemos, chicos. Nos Chao, vemos. profe, buen fin de Dale, Nos vemos, nos vemos. profe.